Y más, vamos con los ganadores y perdedores de la sesión de hoy. Nos acompañan Santiago Sampere, gestor del Fondo Borsen, y Edgar Douglas, analista financiero y bursátil. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Susana. Santiago, pues tras los comentarios de Janet Yellen en el Congreso Económico de Jackson Hole, ¿cómo observaste la reacción del mercado? El mercado últimamente, Susana, se ha comportado sumamente volátil en cuanto a si bien no ha habido unas bajas significativas, a lo mejor, sobre todo en lo que tiene que ver con el Standard & Poor's 500, con el Russell 2000 y con el Nasdaq Composite. Sí ha sucedido, por ejemplo, que las opciones de venta correspondientes al VIX, es decir, el índice que mide la volatilidad de los Estados Unidos, sí ha aumentado. Por ejemplo, ha habido días donde hemos visto una subida de 30-40% dentro de la misma volatilidad antiguamente. Recordemos que pasamos de un periodo donde prácticamente esa volatilidad se mantuvo en mínimos históricos e incluso el mismo VIX tocó en algunos momentos prácticamente mínimos en casi 7 años, es decir, la volatilidad prácticamente mínima a comparación de prácticamente lo que había sucedido desde la crisis de la deuda soberana en el año 2010. Sin embargo, hay que destacar lo siguiente. Janet Yellen hizo unas declaraciones donde dice lo siguiente: las reformas implementadas después de la crisis de 2007 a 2009 han fortalecido el sistema financiero sin obstaculizar el crecimiento económico, y cualquier cambio futuro debería ser modesto. Es decir, la banquera central de los Estados Unidos, lo primero es que está consciente que Estados Unidos va por el buen camino, pero sabe que a la par la economía estadounidense en este momento se mantiene, digamos, en pinzas, ¿no? Y hay que ser muy cauteloso Donald Trump si, por ejemplo, quiere realizar ciertas políticas, sobre todo que tienen que ver con un acta de Estados Unidos reformada a partir del 2010 y sobre todo con el tema de la capitalización de los bancos en cuanto al apalancamiento. Sin embargo, a pesar de estas turbulencias de corto plazo, la realidad es que el momento económico por el que está pasando Estados Unidos es bueno, por lo que esto podría ser una tensión en el corto plazo, pero sin embargo en el mediano plazo a lo mejor yo no vería que pudiese haber una turbulencia como para que bajaran esos mismos índices. Bien, a su vez, Edgar, ¿cómo calificarías los comentarios del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, en este mismo Congreso? Okay. Mira, Susana, yo califico los comentarios de Mario Draghi como positivos. Sin embargo, hay que recordar la situación que está viviendo Europa, donde el Banco Central Europeo está haciendo, de una política monetaria más expansiva que Estados Unidos, donde apenas está empezando el tapering en Europa, es decir, a recomprar activos. Y también hay que recordar que Europa está en una situación económica revitalizándose. En este contexto, creo que hay dos preocupaciones para el presidente del Banco Central Europeo. Una es por la apreciación que ha tenido el euro frente al dólar, donde hemos visto que durante este año se ha apreciado cerca del 12%, y también otra preocupación es la inflación, donde el último dato del mes de junio salió en 1.3, por debajo de la tasa objetivo del 2%. Y bueno, como comentaba, la apreciación del euro, pues esto hace que presione la inflación a la baja, ¿no? El euro lleva 12% de apreciación en el año, digamos en segundo lugar después de la corona sueca, y también otra moneda que se ha apreciado bastante es el peso mexicano, que lleva una apreciación cerca del 16%. Bien, Santiago, hablando de empresas, Gentera y Gruma son las más ganadoras de esta semana, promediando 5% de retorno. ¿A qué le atribuyes estas alzas? Pues meramente a los movimientos que suceden propiamente del mercado, Susana. Una cosa que se ha visto reflejada en los últimos tiempos en prácticamente todas las emisoras del IPC es que, por ejemplo, el volumen operado es mucho menor a aquel que llevó al índice a alcanzar los 51,000 puntos. En ese sentido, por ejemplo, tenemos a Gruma que pasó de los 245 pesos por acción a 263. Pero aún así, por ejemplo, el volumen operado del día de hoy fue de 615,000 operaciones contra un promedio de 816,000 operadas en los últimos 6 meses. Algo similar, por ejemplo, ha ocurrido con la misma Gentera, que igualmente se mantiene por un volumen debajo de su promedio de esos 6 meses. Es decir, los inversionistas, si bien están viendo este tipo de movimientos, como tú misma comentas, por ejemplo, alzas de 5%, 6% o 4% semanales, que prácticamente pues no es poco. Por ejemplo, el dato de Gruma, el
dato de Gentera, es que operó 2.512.000 contratos contra un promedio de 3.433.000. Todo esto para la gente, ¿qué significa? Significa que la gente está metiendo menos dinero a la hora de operar la misma emisora. Es decir, no hay ese apetito por en este momento estar comprando acciones de Gentera o incluso estar vendiéndolas, ¿no? Por lo que los índices prácticamente están planos. En ese sentido, yo atribuiría los movimientos que han sucedido en ambas emisoras a movimientos completamente naturales dentro del mercado. En ese sentido, Edgar, CIMEC y PINFRA han perdido en promedio 3% en lo que va de la semana. ¿A qué le atribuyes estas bajas? Así es, Susana. A mí la que me sorprende es PINFRA. La verdad, pues es una emisora de las dos que hay que tiene concesiones de autopistas de peaje, la otra es OHL. Entonces son dos emisoras que los inversionistas pues están buscando dentro de la Bolsa Mexicana de Valores. Posteriormente a la oferta de adquisición que se dio de OHL, pues la única emisora que quedaba era PINFRA. Entonces, por eso me sorprende la caída que ha tenido durante esta semana, porque en julio cayó 11%. Entonces, yo lo podría atribuir a una toma de utilidades. Sin embargo, yo veo a esta emisora de PINFRA con un alto potencial de alza, debido a que tiene pues, un balance sano, donde podemos ver su flujo de efectivo, donde tiene cajas cerca de 11,000 millones de pesos. Invariablemente las inversiones que haga y posteriormente pues la estructura de capital de esta empresa seguramente será una empresa que gran potencial al alza. La otra es CIMEC. Esta empresa yo le atribuyo que podría haber bajado durante esta semana pues a las negociaciones que se dieron del Telecán, ¿no? En el sentido de que esta emisora pues es una de las mayores productoras de acero y muchos de sus productos los vende para la industria automotriz. Bien, pues Santiago, el déficit en cuenta corriente representó 0.1% del PIB en el segundo trimestre o 321 millones de dólares. ¿Cómo calificas este informe de Banco de México? Hay que destacar, Susana, por ejemplo, que en este momento las importaciones han aumentado a comparación pues, de las exportaciones en el caso de México. La verdad es que la gente está muy expectante respecto de qué va a suceder en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y con Canadá. Que si bien hay mucho ruido de por medio, la verdad es que a lo mejor no podemos tener todavía una opinión respecto de qué dirección va a tomar pues, tal tratado en este momento, ¿no? Luego, por otra parte, hay una cosa que igualmente pues impacta en el tema del comercio y es el tema de las tasas de interés, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? A lo mejor no es lo mismo exportar, con 4% de impuestos que hay que pagar en México sobre la producción prácticamente, a pagarlo con un 7% respecto a esa misma tasa. Es decir, es más costoso en este momento poder exportar productos que recibirlos en este caso. Por lo cual yo pues considero que es prácticamente algo que se esperaba en ese sentido por parte de las tasas de interés y igualmente Agustín Cárcel pues había comentado que comenta que el tema de la inflación pues es una meta primordial en este momento en México. Si bien él piensa que se va a ralentizar a raíz de las tasas, con lo cual yo coincido plenamente, pues esto que sucede no responde igualmente pues a algo que no esperásemos dentro del panorama de una subida de tasas como se dio en esta ocasión. Y Edgar, ¿tú cómo observas los avances del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ahora que ya se firmó el acuerdo de confidencialidad entre los tres países? Claro, Sana, yo los considero como positivos. Invariablemente yo creo que el acuerdo se estará firmando a principios del 2018 para posteriormente, mediados de ese mismo año 2018, se le dé un fast track y pues bueno, ya se ha ratificado en 2019. Y bueno, pues hay riesgo para el mercado bursátil, como pueden ser las elecciones presidenciales en México, que traerán el mercado. No recordemos que pues tenemos elecciones el 1 de julio de 2018, donde la campaña presidencial empieza el 30 de abril y termina 27 de junio, si no mal recuerdo. Y también tenemos elecciones de medio término en noviembre de 2018. Todo esto le traerá volatilidad, sin embargo, yo creo que por las negociaciones que está llevando a cabo México han sido positivas. Sí hay riesgos
importantes. Bien, perdimos la comunicación con Edgar Douglas, pero con esto cerramos la sección de ganadores y perdedores, quiénes perdieron, quiénes ganan. Muchas gracias, Santiago Sampere, gestor del Fondo Borsen, y Edgar Douglas, analista financiero y bursátil. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Susana. Buen fin. Gracias, igualmente. Pues ya veremos cómo cierra esta reunión de banqueros centrales el día de mañana. Muy buenas tardes. Vamos a